Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un videazo de Delta Force Mobile. Espero que le estén pasando muy bien y primero que nada like, suscripción a muerte, que es lo más importante, y segundo, por favor, gente de consolas de Delta Force en general, no se molesten porque Delta Force Mobile va a salir primero, obviamente, en dispositivos móviles antes que en consolas. Recuerden que en consolas es más complicado mapear el control en un modo de juego de extracción. Básicamente creo que eso es lo que se les está haciendo complicado al día de hoy, porque el tema de optimización no creo que sea lo complejo, y por eso ustedes saben de que la versión de consola va a salir unos meses después de la versión de móvil, que sale el 21 de abril el lanzamiento. Es primero hablando de eso porque mucha gente dice, loco, no voy a jugar porque no tiene aún soporte para mando. Pues bienvenido a un juego de dispositivos móviles, el cual tenés que utilizar el touchpad porque es de móviles y porque vas a poder utilizar el mando hasta que se lance completamente en consolas. Quiero dejar algo muy en claro en eso porque miro mucha negatividad por parte de la gente que utiliza mando. O sea, perro, no puedes utilizar tus benditos dedos en la pantalla, y si no los puedes utilizar, nada, te cuesta esperar a que lancen la actualización para el mapeo de mandos, que va a estar cuando salga completamente en consola, así que tranquilo. O sea, tómate un tecito, loco. O sea, los juegos móviles no están hechos para jugar 100% con mando. Hasta el día de hoy, hasta hace escasos años, es básicamente que han hecho el mapeado para controles. Así que tranquilos, no te preocupes, si los vas a poder jugar y disfrutar el juego. O sea, primero vamos a dejar eso muy en claro. Ahora vamos con lo siguiente, lo más importante. Vamos a tener una beta exclusivamente para LATAM. Y me va a decir, Destro, esto yo lo había comentado, pero luego dijeron otra cosa los desarrolladores y luego nos confirman otra cosa muy especial. Bueno, en fin, la gente de Garena nos pasó completamente toda la información oficial, y me va a decir, Destro, ¿por qué la gente de Garena? Porque son los publishers de LATAM. Entonces, por ende, la gente de Garena, que lleva Delta Force en LATAM, nos pasa la información detallada de que va a haber una beta exclusivamente para LATAM. Y me va a decir, Destro, ¿pero por qué va a haber una beta exclusivamente para LATAM? Porque Garena lleva los servidores y el publisher completamente en lo que es Asia, Centroamérica, Sudamérica y pues México, que como ustedes saben, México es parte de Latinoamérica Norte. Ok, esta beta considerablemente estaría lanzándose en escasos días luego de que finalice la beta de Garena en Asia. La beta de Garena en Asia finaliza el día 20 de marzo. Básicamente estamos a 5 días de que finalice esta beta. Ok, finalizando esta beta completamente, estaríamos a un par de días de que se lance oficialmente la beta exclusivamente para LATAM y sin necesidad de VPN, porque va a ser en LATAM. Van a incluir todos los países de Latinoamérica, tengo entendido, sí, van a incluir todos los países de Latinoamérica, así que no te preocupes. Otra cosa que quiero dejar muy en claro es que mucha gente tal vez a veces se queja de que hay bots. Loco, estás en una beta, tranquilo, en el lanzamiento ya eso todo cambia. Te lo digo yo de que jugué el Delta Force en PC cuando estuvo las betas, las pruebas beta, y sí había sus cuantos bots, pero ahora, al día de hoy, entras en PC y no te encuentras ningún bot. Así que ustedes tranquilos, loco. Básicamente había bots porque como el juego no se había lanzado oficialmente, pero ya que se va a lanzar oficialmente ya no va a haber bots. Y me decir, este juego lo va a romper y demás cositas de la vida. Claro, obviamente el juego la va a romper, va a tener muchísimos jugadores. Si en PC le está rompiendo, no descarto de que completamente en móviles la rompa todavía peor, porque el juego está muy bien optimizado, la gente lo está disfrutando y es algo que hay que variar completamente. Bueno, en fin, la beta para LATAM va a ser exclusivamente, obviamente, para LATAM. De todas formas, toda la comunidad que nos ve aquí actualmente es de LATAM 100%. La mayoría, así que no se preocupen. Y para los de Españita, pues tienen la versión global al día de hoy, que se finaliza el 24 de marzo. Ojo, vas a poder jugar las dos versiones, pero dependerá de ti cuál versión quieres jugar o disfrutar, ya sea la de Garena o la versión completamente global, que esta me parece perfecto. Eso sí, si te aparece en la Play Store lo del registro, tú tranquilo, acordate, loco, la beta solo se puede descargar mediante APK al día de hoy. Lo que no sé si es que la beta que tenemos actualmente al día de hoy se va a poder utilizar para la misma beta para LATAM. Cualquier cosa yo les avisaré, porque la gente de Garena, de Delta Force Mobile, también me pasa toda la información detallada, y pues me pasan incluso el APK, porque sí, o sea, tengo contacto obviamente oficial con la gente de Delta Force Mobile en lo que es la versión global y Delta Force Mobile en la versión de Garena. Sí, tengo contacto por ambos lados, así que no se preocupen. Ustedes pueden jugar la versión que ustedes gusten. Yo voy a jugar ambas versiones porque me apetece, porque me gusta y porque lo disfruto. La verdad es que hay cosas que hay que comentar. Eso sí, recuerda algo muy importante: los precios de la versión de Garena de Delta Force Mobile para LATAM van a ser menores en tema de monetización. O sea, va a costar menos las skins en la versión de Garena Delta Force Mobile que en la versión de Delta Force Mobile Global, porque la global tiene precios exorbitantes por el tema de, ya sabes, monetización de Estados Unidos, monetización europea. O sea, que porque en teoría ellos tienen mayores transacciones y mayor dinero de ingresos. Y la versión de LATAM y global en general, pues
ya te digo yo que la versión de Garena Latam va a tener los precios más módicos y menores. Así que ya para que te des la idea. Entonces esta beta estaría llegando unos 5 a 7 días luego de que finalice completamente la beta de Garena. La de Garena Asia, o sea, ya sabemos que es la Garena para Latam porque al fin y al cabo puedes utilizar la misma cuenta. Siempre utiliza la misma cuenta, solo que necesitas VPN. Pero en esta beta, como va a ser solo para Latam, no se va a necesitar VPN porque me van a agregar todos los países de Latinoamérica correspondientes. Cosa que me parece perfecto. ¿Qué es lo que van a traer estas betas completamente para Latam? Bueno, sencillamente lo que va a traer estas betas de Latam son todas las recompensas exclusivas que vas a poder conseguir en una semana. El juego se lanza oficialmente el 21 de abril, así que lo más seguro es que esta beta dure a lo mucho 2 semanas, una semana, para que hagas las pruebas correspondientes en Latam con los servidores correspondientes de Garena. Así que para que tengas una idea de cómo va la cosa y que puedas conseguir todas las recompensas de la mejor manera posible. Así que sí, esta beta será exclusivamente para Latam, esto ya está confirmado con todo el brief que ha enviado completamente Garena Delta Force Mobile, así que para que te hagas una idea y de todo lo bueno que va a estar llegando actualmente al juego, cosa que me parece perfecto y que es divertido hasta el 100% para que todo el mundo lo pueda probar y disfrutar. Así tal cual. Cualquier duda o otras cosas que tengan, no te preocupes porque de que va a llegar, va a llegar. Así que finalizando la beta de Garena en lo que es en el Medio Oriente y en Asia, mejor dicho, pues listo, a darle con la versión completamente para Lata. No se va a necesitar VPN, va a pesar siempre lo mismo, va a traer muchas cosas. Se espera de que incluso añadan ya pases de batalla y otras cosas más, que como ustedes saben en la beta de Garena eso no está activado, solo en la global es que estaba activado lo del pase de batalla. Los lotes, las ruletas incluso, entre otras cositas más, como el mercado. Pero bueno, para que estén al pendiente de todo lo que se viene. O sea, son muy buenas noticias. Ustedes tranquilos que van a poder jugar y disfrutar Delta Force Mobile de la mejor manera posible en su beta solo para Latam, sin necesidad de VPN y a disfrutarlo como se debe, o sea, tal cual. Y ya después, lanzamiento el 21. No van a cambiar la fecha para que se den una idea, o sea, no se va a retrasar ni nada por el estilo. Y para la gente sean pacientes, estén tranquilos, por favor, te lo digo, te lo explico y te lo comento, o sea, tal cual. No estés pidiendo o exigiendo de que ya salga, es mejor ser paciente. Nos ha quedado muy claro de que lo importante es la paciencia y que lo importante es que el juego salga optimizado, porque tenemos muchos ejemplos de juegos que lamentablemente no han salido muy bien por el tema de salir muy apresurados o porque incluso no han tomado las mejores decisiones. Entonces, al día de hoy lo que tenemos es que ver a un futuro de que todo salga muy bien y que se disfrute, que es lo importante. En fin, dudas que responder o algo por el estilo que responder, yo se las haré saber cualquier cosa y ustedes me la hacen saber completamente en la barra de los comentarios. Delta Force Mobile llega el 21, tendremos beta exactamente una semana luego de que finalice la beta en Garena, es el 20. El 24 es que finaliza la global y ya después, en menos de un mes, a la semana, mejor dicho, que se finalice estas betas correspondientes, lanzamiento mundial de Delta Force Mobile. Bueno, esto quería dejarlo muy en claro y como siempre, pues muchas gracias por tu apoyo. Espero te haya gustado este excelente video de información detallada. Yo te subiré completamente el APK considerablemente de la beta para Latam cuando se lance oficialmente. Luego de que finalice la primera beta que sacaron de Garena en los países asiáticos. Y bueno, ya veremos qué termina pasando al final. En fin, como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el siguiente video del canal. Claro que sí.